Hola, ¿qué tal mis estimados amigos paisanos? Estamos aquí ya listos para un nuevo video con todos y cada uno de ustedes. Pues miren, en realidad es un seguimiento a todo esto que ha estado pasando y que ha sido como de lo que más ha estado hablando la gente en redes sociales, ¿verdad? Precisamente la reacción del hermano del señor presidente de la República, Nayib Bukele, Karim Bukele, a una publicación de este medio denominado Focos. Antes de que cualquier cosa pase, quiero hacer una fe de rata, porque yo ayer que hice un video relacionado a este mismo tema, fíjense de que dije que el reporte periodístico, el video que se había producido, había sido desarrollado por Voz Pública. Voz Pública que dirige la señora Wendy Monterrosa, pero no es así. Tengo que pedir una disculpa porque no es así. Es Focos que lo dirige este muchacho de nombre. Es el mismo muchacho que estuvo en Canal 33 y que precisamente a él le atribuyen el que pues ese medio de comunicación terminara cerrado. Saúl Hernández, correcto. Entonces quiero hacer esa aclaración, esa fe de rata, porque no es un video elaborado por Voz Pública, es un video elaborado por el medio Focos, en colaboración con otro medio que se hace llamar también Redacción Regional. Sí, redacción, ahí está, Focos. Focos, investigación, el primer restaurante de lujo en el centro histórico de San Salvador, cómo es promocionado por influencer, está en un edificio que miembros del clan Bukele, dice, compraron en 1,3 millones de dólares tras la aprobación de exenciones tributarias para nuevos inversores en la zona. A ese video es al que reacciona el hermano del presidente, Karim Bukele. Pero bueno, digamos que las imágenes del edificio, pues ya ustedes las conocen, todo lo demás. Pues vamos a ir a la reacción del presidente, porque prácticamente el presidente de la República liquida, resultado de esta situación que se ha dado en redes sociales, liquida a lo que se puede denominar el aparato ideológico del que ustedes saben, hablaba el maestro Dagoberto Gutiérrez, recuerdan, ¿verdad? Los medios de comunicación tradicionales y poderosos que quitaban y ponían presidentes de la República y que bueno, ahora han pasado a un segundo término, porque hay que decir, ya no son más parte de ese aparato ideológico el diario de hoy y la prensa gráfica. Ahora son otros medios, es Factum, es El Faro, es Gato Encerrado, es otro que se llama Mala Hierba, Focos, Voz Pública, bueno, y otros más, ¿verdad? El presidente reacciona para poder liquidar, o como dice nuestro buen amigo Eugenio Calderón, ponerle cartelito de liquidado a esta situación. Prácticamente el presidente liquida al aparato ideológico que se le atribuye al señor Soros, ¿verdad? Y este es el tuit del presidente de la República. Digo, lo hace más en su carácter personal, según yo interpreto, según yo hago la lectura comprensiva de lo que el presidente, de largo X que puso el presidente. Los periodistas, dice el presidente, los periodistas, fíjese, pagados por Soros, recibieron la orden de atacar con supuestos casos de corrupción. Ninguna de sus investigaciones soporta el análisis de un contador, mucho menos de un financiero. Pero aún así deciden publicarlas con la esperanza de que alguien las crea. Observen los periodistas y medios difunden estas supuestas noticias y notarán que todos están financiados directamente por Soros a través de sus fundaciones, Open Society, Seattle Foundation, Human Rights Watch. Pero son ingenuos.
no somos perfectos y estoy seguro de que habrá mucho que criticar y cuestionar, pero corrupción, no sean imbéciles, dice el presidente de la República. Prácticamente el presidente liquida a el aparato ideológico de Soros por medio de el financiamiento que reciben de este multimillonario, ¿verdad? Que saben ustedes, pues tiene financiados a varios medios de comunicación y no lo han negado, no lo han negado. Pero estos son el nuevo aparato ideológico, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Ya no es más la prensa gráfica, el diario de hoy son estos medios de comunicación a los que el presidente dice, ¿verdad?, que los periodistas pagados por Soros recibieron la orden de atacar con supuestos casos de corrupción. Ninguna de sus investigaciones soporta el análisis de un contador, mucho menos de un financiero. Pero aún así deciden publicarlas con la esperanza de que alguien les crea. Observen los periodistas y medios que difunden estas supuestas noticias y notarán que todos están financiados directamente por Soros a través de sus fundaciones Open Society, Seattle Foundation, Human Rights Watch. Pero son ingenuos. No somos perfectos y estoy seguro que habrá mucho que criticar y cuestionar, pero corrupción, no sean imbéciles, dijo el presidente. Pero bueno, todo tiene su origen precisamente en lo que ya saben ustedes. Continúa el X. Después de mi familia, mi única misión, ¿verdad? Después de mi familia, mi única misión en esta vida es mi legado. Lo único que me desvela es cómo me juzgarán las futuras generaciones y si acaso existiré para ellas. Pensar que destruiría ambas cosas, mi familia y mi legado, por dinero que ni siquiera podría gastar tranquilamente, es no entender la mente de contra quién luchan. Pero bueno, tal vez en una suerte tal vez es una suerte tener adversarios, como ellos mismos se autodenominan, con mentes tan pequeñas, no entienden en qué liga estamos jugando. Bueno, prácticamente el presidente de la República, como les digo, responde golpeando la mesa y de una manera muy contundente, liquidando prácticamente a lo que se puede considerar ahora en día parte de ese aparato ideológico moribundo y que, bueno, el presidente prácticamente dice que él no destruiría su legado. Después de mi familia, mi única misión en esta vida es mi legado. Lo único que me desvela es cómo me juzgarán las futuras generaciones y si acaso existiré para ellas. Pensar que destruiría ambas cosas, mi familia y mi legado, por dinero que ni siquiera podría gastar tranquilamente, no es entender la mente en contra de quien luchan. Pero bueno, tal vez es una suerte tener adversarios como ellos mismos se autodenominan, con mentes tan pequeñas. No entienden en qué liga estamos jugando. Y yo creo de alguna manera que, pues, sin ánimo de defender a nadie, porque yo no soy nadie para defender, mi rol no es ese, pues, precisamente, pero es que el tema es el argumento. Vamos al argumento, ¿verdad? El argumento. ¿Qué dice el argumento? El argumento dice de que se creó precisamente toda una estructura, todo un andamiaje, todo un legajo de leyes, todo un, digámoslo de esta manera, todo lo que puede ser un régimen especial, vaya, porque esa es la palabra correcta, para ser aprovechado por la familia Bukele. Eso soporta fundamentación en la realidad, pues a juicio del mismo hermano del presidente Karim Bukele, no, porque le respondió primeramente a Héctor Silva Ábalos, quien ustedes saben ha sido cuestionado seriamente por el tema de estar vinculado a investigaciones por sobresueldos y también precisamente por haber sido financiado por un empresario en el país que por mucho tiempo él mantuvo esto oculto, ¿verdad? Entonces, Héctor Silva, otra gran investigación de focos en El Salvador cuando se quita todo el tejido de la propaganda, el traje chino y los TikToks, solo queda un clan de ladrones y criminales, dice. Ahora, por eso es que el presidente responde con la dureza con la que responde,
¿Por qué? Porque precisamente hay lo que él denomina una orden para pues crear todo este tipo de cosas. El ladrón juzga por su condición, dijo en su primera reacción el hermano del presidente Karim Bukele. Este tema lo toqué con Bea Avelar, es un periodista, Brian Avelar se llama, hace unos años, que no importa qué tan bien y correctas se hagan las cosas, ustedes van a buscar la manera de atacar porque es su misión encargada. A pesar de haber estado en venta desde hace años, esperé a que toda esa zona estuviese remodelada, a que pasaran las leyes, a que se hiciera el cableado subterráneo, etcétera, a que subieran los precios de todas las edificaciones en la zona para invertir en el centro y demostrar que no solo somos palabras, sino que creemos en lo que decimos. No sé si será que están acostumbrados a vivir de grants, de Open Society, de Seattle Foundation y demás ONGs, o en tu caso de la partida secreta de Funes, que no declaraste esos ingresos a Hacienda y de Fito Salume, lo cual ocultaste y negaste por años, y no conocen otra manera de hacer dinero correctamente, o simplemente lo más probable siguen un guión de atacar a lo burdo. Si tengo información privilegiada de intervenciones que se harán en el centro, no hubiera sido lógico comprar varios edificios antes de que hubiera subido el precio, de que subieran de precio por las intervenciones. Hubiera pagado menos de un cuarto de lo que me costó, pero no, esperé a que todo sucediera porque era lo moralmente correcto. Lo hice bajo mi nombre, usando el sistema bancario privado, cheques con mi firma, declarando y pagando todos los impuestos por la transacción y documentos públicos frente a los previos dueños en las oficinas del banco con el que ellos trabajan. Estuve yendo al centro a verificar la restauración de ese edificio abandonado y casi perdido totalmente. Y ahora no solo se recuperó su belleza original, sino que tiene ciertas características de las que me siento orgulloso. Así como cuando mi padre adquirió hace ya muchos años varios inmuebles olvidados en la Flor Blanca y los restauró. Te invito a que los visites y busques la placa en honor a Fernando Llor en uno de los costados del edificio, ya que su familia nos hizo una obra maravillosa que cubre los ventanales con una interpretación del Magnus Opus del maestro Armonía de mi pueblo en hierro forjado. Bueno, es lo que les decía. Vaya, siento que el tema de la supuesta investigación está demasiado estirada, es decir que se creó todo un esquema jurídico legal para poder beneficiar a el hermano del presidente es bastante, estirado, y no solo estirado, jalado de los pelos. Muchísimos empresarios se han beneficiado de este régimen especial con el que cuenta ahora varias cuadras del centro histórico. Porque también el hermano del presidente, Karim Bukele, habla de que no solo ha comprado esta propiedad, de hecho ha comprado otra que está fuera de ahí está, miren. Porque aquí está cuando le preguntan, ya que el hermano del principal asesor del presidente Bukele me metió en esta conversación, voy a opinar. Karim, el artículo no va de si tenías información privilegiada, va de las millonarias compras hechas por tu familia en rubros beneficiados por leyes que ustedes mismos crean. En rubros beneficiados por leyes que ustedes mismos crean. En la reacción a lo que hace él de eso, ¿verdad? Y también va, dice este señor Brian Avelar, va para quienes gobiernan ustedes. Mientras el CAM corretea a las señoras del centro que venden lichas en una carreta, yo he visto correr despavoridas y les botan las champas, y a los ajolateros, a los poderosos inversionistas los benefician con esta ley. Varias veces me dijiste que los periodistas siempre nos dedicamos a atacar, pero es cierto. Pero lo cierto es que nuestro trabajo es vigilar el poder. Si vemos que la familia del presidente se está enriqueciendo, y la vamos a investigar y vamos a pedir explicaciones. Por último, pone el otro tweet, aprovechando que me volvés a hablar, ya que decidiste hacerlo por acá y no por WhatsApp, tengo una pregunta para hacerte. ¿Cómo explicas esto? Y ponen una imagen precisamente en donde, según parte de la investigación que hace Focus, es cómo ha ido creciendo el patrimonio de la familia del presidente. Bueno, entiendo que responde el mismo hermano del presidente, Karim Bukele. Ese es el problema de escribir desde la ignorancia. Quiero creer que eso no es un ataque planificado.
cuando uno crea una sociedad, la puedo hacer con el capital mínimo mientras se hace el proyecto. Esa sociedad se hizo de nuevo con nuestros nombres propios y no prestanombres, y luego se invierte en ella, aumentando el capital. En este caso se compró un terreno y se trasladó a esa sociedad. Luego se construyó sobre ese inmueble y por lo tanto subió su capital. Tal vez cueste entender cuando nunca se ha creado una empresa. Voy al punto y lo digo con propiedad meridiana. Es bien difícil cuando uno tiene su propia empresa, lo digo con claridad. Yo no tengo una empresa millonaria ni con proporciones de la empresa, gran empresa de este país, sino una cosa pequeñita. Y de verdad les digo que es bien complicado, o sea, rebuscarse para poder salir con todos los compromisos que se tienen. También compré la casa Samayoa en la Cuesta del Palo Verde del centro y la voy a restaurar, va a quedar bien bonita. Por cierto, esa queda fuera de la zona delimitada, pero así como en el otro inmueble también me gustó el reto de restaurarla y no permitir que se pierda. Eso fue lo último que se dijo. Digo, tiene razón el hermano del presidente cuando dice, bueno, se tiene que demostrar, ¿verdad? Y continúa, dice, pues ese es el punto, la inversión la hice después de que las reglas estén claras para todos, después que subieran los precios públicamente y con mi nombre. El artículo haría sentido si yo hubiera comprado el inmueble antes de las intervenciones y me hubiera aprovechado de la información privilegiada cuando los precios ya estaban arriba, cuando pude hacerlo antes y no lo hice. Compré después para evitar malinterpretaciones, a pesar de que siempre creí en el centro y tú lo sabes, pero igual atacan y dan a entender que me aproveché. Si soy un aprovechado, hubiera comprado antes varios inmuebles en el mismo precio con el que compré uno, es decir, que se erradicaron las pandillas para que haya más turismo. Es como decir que se erradicaron las pandillas para que haya más turismo y así se benefician mis empresas. Algo así están leyendo algo así se están leyendo estos últimos artículos de tus colegas, le dice. Es bien complicado porque digo, el solo decir de que se creó un cuerpo legal, un régimen especial para el centro histórico con el objetivo de beneficiar a la familia presidencial es bastante estirado, Ahí habría que entrar al tema de demostrar, ¿verdad?, que eso es lo que ha ocurrido. Porque en el centro histórico, con este régimen especial, como ocurre en otros centros históricos, no solo en el viejo continente, sino que aquí mismo en Centroamérica, en Sudamérica, bueno, son patrimonio, se rescatan para el disfrute de la ciudadanía y en él invierten precisamente con regímenes especiales como el que creó la Asamblea, empresarios. El centro histórico de nuestro país, hay que decir, estaba abandonado. El centro histórico de la capital estaba abandonado, tomado por las mafias, tomados por las pandillas y los vendedores informales que se habían proliferado y cooptado todo el centro, estaban sometidos a esas mafias y a esos grupos criminales de pandilla. Hay que decir las cosas como son. Ahora el centro está diferente, el centro está remozado, el centro está revitalizándose. No será fácil, claro está, pero bueno, ahí es donde yo digo, vuelvo, insisto, que el presidente de la República con su tuit prácticamente está liquidando el aparato ideológico moribundo del señor Soros, porque estos medios, hay que decir, ¿verdad?, forman parte ahora sí de ese moribundo aparato ideológico que todavía continúa precisamente, ya no es, como digo, los grandes medios, sino que ahora son este grupo de medios, ¿verdad? Que bueno, ahí está. El tuit del presidente es clarito, ¿verdad? Por eso es que yo digo, el presidente de la República prácticamente liquida, pone así, como dice nuestro amigo Eugenio Calderón, cartel de liquidado, ¿verdad? Los periodistas pagados por Soros recibieron orden de atacar con supuestos casos de corrupción. Ninguna de sus investigaciones soporta el análisis de un contador, mucho menos de un financiero, pero aún así deciden publicarlas con la esperanza de que alguien las crea. Observen los periodistas y medios que difunden estas supuestas noticias y notarán
que todos están financiados directamente por Soros a través de sus fundaciones Open Society, Seattle Foundation, Human Rights Watch, pero son ingenuos. No somos perfectos y estoy seguro de que habrá mucho que criticar y cuestionar, pero corrupción, no sean imbéciles, dijo el presidente. Y está todavía la conclusión, que es todavía más lapidaria de lo que el presidente establece en este tema muy particular, cuyo origen tiene precisamente la propiedad que el edificio que compró él y su hermano para poder hacer funcionar ahí un restaurante de lujo, ¿verdad? Después de mi familia, mi única misión en esta vida es mi legado. Lo único que me desvela es cómo me juzgarán las futuras generaciones y si acaso existiré para ellas. Pensar que destruiría ambas cosas, mi familia y mi legado, por dinero que ni siquiera podría gastar tranquilamente, eso es no entender la mente de contra quien luchan. Pero bueno, tal vez es una suerte tener adversarios como ellos mismos se autodenominan, con mentes tan pequeñas. No entienden en qué liga estamos jugando. Sí, fíjense que sí, y se entiende, porque precisamente el presidente de la República logra tener ese nivel de aceptación y de popularidad porque en realidad la oposición política, los medios de oposición, los medios del aparato ideológico que por décadas han estado al servicio de los partidos políticos y de los grupos de poder de El Salvador, no han entendido cuando el presidente les dice en qué liga estamos jugando. ¿Por qué? Porque entre más atacan al presidente de la República, pues ¿qué es lo que sucede? Más se fortalece su aceptación y popularidad, porque la gente ya entendió que es precisamente eso, ¿verdad? La misión de buscar precisamente destruir el proyecto de país que está encabezando el presidente Bukele junto con los diputados. Aquí voy a cerrar yo nada más con una conclusión, en este sentido nada más, y en una pregunta, que yo creo que la población tiene la respuesta. ¿Está El Salvador mejor o peor que antes? Eso es a lo que se debe de concluir. ¿Está El Salvador mejor o peor que antes? El presidente dice hay mucho que criticar, pero bueno, no corrupción. ¿Está El Salvador mejor o peor que antes? Yo pienso que si le preguntamos a la gente claramente va a responder El Salvador está mejor que antes. El Salvador ha avanzado muchísimo en muchos problemas que aquejaban a los salvadoreños. ¿Hay problemas todavía? Sí, claro que los hay. Pero bueno, ese es el reto que tienen las autoridades que están ahorita mismo dirigiendo el Ejecutivo y manejando la Asamblea Legislativa. Es colaborar entre sí los órganos de Estado para buscar solucionar estos problemas. ¿Cuál es el reto a corto plazo y a mediano plazo? El tema de la economía. Bueno, con esto cerramos este video en donde el presidente de la República prácticamente liquida a el aparato ideológico de Soros, ¿verdad? Así de sencillo. Hasta el próximo video, mis amigos paisanos. Gracias por haberme acompañado.